El presidente de la República presentó hace 5 días la política anticorrupción de su gobierno. Contó que esta tiene 2 objetivos. El primero relacionado con prevención y control y el segundo con investigación y seguimiento. Vamos a conversar con Germán Rodas para analizar si la propuesta del régimen es o no la más adecuada en un país donde la impunidad es la norma. Buenos días, Germán, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días a usted, un saludo a quienes nos ven por Contacto Directo. Buenos días. Buenos días. El camino escogido por el régimen de conformar una mega comisión integrada por los titulares de las 5 funciones del Estado, con representantes de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, municipios, prefecturas, representantes de la sociedad civil, gremios, instituciones públicas, medios de comunicación y universidades. ¿Es el camino adecuado para realmente hacerle frente a este mal de la corrupción que tiene tomado el quehacer público y privado en el país? Creo que hay que dividir en 2 etapas, en 2 esquemas esta propuesta. La primera, seguramente, la necesidad de que el gobierno reúna a todos sus funcionarios, a las instituciones públicas, converse qué hacer. Eso no está mal. Yo pensé que lo venían haciendo, además. En todo caso, pues, aquello de discutir, ponerse de acuerdo sobre algunos elementos conceptuales, podría pasar. Les corresponde, además de su tarea como gobierno. Pero la lucha anticorrupción, hecha por ellos mismos, es decir, el ratón cuidando el queso, es preocupante si no se incorpora la acción y la permanente tarea de la sociedad civil, cuya responsabilidad, entre otras, y cuyo derecho es fiscalizar al poder. De tal manera que esta idea que le ha vendido algún consejero al presidente de la República, le ha vendido en el buen sentido, le ha dicho esto hay que hacer, esto hay que pensar, seguramente desde el escritorio, porque las tareas de la lucha contra la corrupción son en la práctica, ante los organismos de control. Digo, seguramente esta idea tendrá que modificarla, porque es sustantivo que la sociedad civil participe de manera activa por su propia obligación inclusive. De tal forma que la sociedad civil no necesita ni permisos ni autorizaciones para seguir cumpliendo su tarea. Pero cuidado, barrer bajo la alfombra es un mal presagio. Ahora, ¿se pueden detallar quizás qué problemas podría presentar esta mega comisión? Y se lo pregunto porque muchos considerarían que es mejor tener muchos ojos observando y cooperando entre sí, teniendo en cuenta que el trabajo contra la corrupción es transversal y no depende de un solo ente ni de una sola función del Estado. Desde luego que sí. Mientras más ojos existan sobre los temas de la lucha contra la corrupción, mejor. Pero las instituciones públicas, ellas mismas controlándose, ¿no será acaso eso sospechoso en el tiempo? Y no hablo de este gobierno, hablo en términos de doctrina, de pensamiento a largo plazo. Creo que por lo tanto hay que buscar correctivos en serio y fortalecer la acción de la sociedad civil, que se fortalezca con su propia actividad. Y algo adicional, la acción preventiva. Sí, eso es fundamental. La Comisión Nacional Anticorrupción le entregó al vicepresidente de la República una propuesta de acciones preventivas, de tal manera que muchas de las ideas que se han puesto en ese documento parecería que pertenecen a la Comisión Nacional Anticorrupción, fundada en el 2015. De tal suerte que hay algunas cosas que todavía hay que revisarlas. Lo del nombre no nos preocupa, porque la Comisión Nacional Anticorrupción, fundada en el 2015, que no le cuesta un centavo al Estado ni al país, tiene ya una historia. De tal suerte que parecería que no hay innovación, hay una actitud de mirar casa adentro, sentados en el escritorio, insisto, algún consultor, algún consejero sigue diciendo las cosas pensando que está escribiendo algún texto, nada más. Esta es una tarea cotidiana mientras estamos discutiendo este tema. ¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Quiénes están siendo fiscalizados? ¿Qué está ocurriendo respecto de algo fundamental? La venta de medicamentos, de insumos médicos. ¿Qué hacemos con los organismos de control de manera activa? De tal manera que discutir esto 4 o 6 meses más, etcétera, será siempre una pérdida de tiempo en la medida en que el país nos exige acciones concretas. Ahora, hablar de lucha anticorrupción se puso de moda en los últimos gobiernos. Durante el Correato se creó una Secretaría de Transparencia, luego
luego Lenín Moreno conformó una comisión internacional contra la corrupción que se terminó yendo del país porque no le permitían hacer absolutamente nada. Le prometieron una cosa y finalmente le dijeron que ya en el territorio solo podían hacer otra y muy poco. Y hoy el presidente Guillermo Lasso viene y plantea esta nueva política de lucha contra la corrupción. Germán, ¿usted encuentra similitudes? ¿Es rentable políticamente hablar de lucha contra la corrupción, aunque en la práctica no ocurra nada? Me refiero al pasado porque acá ni siquiera empezamos hablando del gobierno de Lasso. Parece que es rentable políticamente. Yo recuerdo siempre del señor Espinel que decía que había que cortarse la mano que había que cortar la mano a los corruptos, ¿no? El que está preso, el ex candidato presidencial. De tal suerte que parecería que algunas personas optan también por la vida política a propósito de levantar acciones de esta naturaleza, y me refiero no en nadie particular, sino en términos generales. Pero lo grave es que el gobierno, los regímenes de turno, suponen que hablar de la lucha contra la corrupción es aquello de constituir comisiones, tomarse la foto en definitiva con un montón de gente, con algún organismo internacional, etcétera. Todavía le debemos 1.500 millones de dólares a la comisión que fundó el señor Moreno en la Capilla del Hombre, y ya estamos demandados como Estado ecuatoriano por ese monto, ¿no? De tal suerte que eso nos demuestra la invalidez de este tipo de acciones, y nos demuestra sobre todo cuando el poder, insisto, el poder, no hablo del gobierno, el poder, el Estado, las fuerzas que controlan al país desde hace tantísimo tiempo, lo que pretenden es, de alguna manera, cuidar su imagen en el mediano y en el largo plazo para efectos de que nadie los fiscalice. Insistiré siempre, y la Comisión Nacional Anticorrupción lo ha planteado, este es un sistema de precaución, de prevención. Por una parte, la Comisión Nacional Anticorrupción, miren, ha firmado convenios, como por ejemplo con la Universidad con la Universidad Central, y hemos avanzado concretamente en algunas tareas de esa naturaleza. Tenemos otros temas en marcha y evidentemente hemos dado la cara todos los días yendo a los organismos de control con nuestras firmas para responder respecto de las acusaciones o respecto de los temas que debemos señalarle al país. Sobre lucha contra la corrupción. Parecería que existe temor a la participación de altos comisionados extranjeros que vengan y sin sesgos constituyan una comisión de apoyo y que sus informes sean públicos. ¿Por qué siempre que se plantea esto, todos, tarde o temprano, terminan sacándole el cuerpo? Lo que pasa es que los organismos internacionales, pongo un ejemplo, podrán denunciar la venta de los insumos médicos en el Teodoro Maldonado con sobreprecios de manera activa, rápida. Seguramente nos van a dar lineamientos importantes sobre cómo debe llevarse adelante tareas de investigación en esta materia. Seguramente nos van a trasladar además otras experiencias en Latinoamérica o en el mundo. Yo creo que también nos pueden trasladar alguna información respecto de algunos temas centrales. Pero hay políticas públicas y hay políticas emergentes de la propia sociedad que son inmediatas. ¿Qué estamos haciendo por la recuperación del dinero? Y mientras debatimos qué hacer sobre algunos otros temas, ¿qué está pasando con Odebrecht? 5.500 millones de dólares en juego en medio de lo que ha significado la construcción de hidroeléctricas, por ejemplo. ¿Qué con la deuda externa, la contratación de deuda externa? ¿Qué respecto de los 3.500 millones de dólares entregados a Manabí y Esmeraldas? ¿Qué con respecto a la falta de medicamentos y esto de entregar a lo mejor a dedo? Y ni hablar de recuperar lo robado por los políticos, ¿no, Germán? En todo caso, ¿qué va a pasar con la comisión? ¿Qué va a pasar con la comisión, habida cuenta que el próximo año ya les sale competencia? Me refiero a la comisión que usted coordina. No, pero es que no es competencia. Allí el gobierno está cumpliendo su tarea de reunir a las instituciones públicas. Se pondrán de acuerdo en algunas acciones, que bien que lo hagan, parece que recién lo van a hacer. Insisto, yo pensé que ya venían trabajando en aquello, y nosotros como sociedad civil nos corresponde seguir en la tarea de la fiscalización, de la Contraloría Social. Esa es una tarea que nos corresponde, pero no solo a la Comisión Nacional Anticorrupción, le corresponde a la prensa, le corresponde a los gremios, etcétera, etcétera. Esa es la sociedad civil que debe dinamizarse, por más que el poder quiera que no lo hagamos. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenín. Buenos días.